Desde Euskadi, con afecto y admiración a Julio Anguita y al foro Julio Anguita. Euskadi quiere participar, quiere estar presente en el foro Julio Anguita, un movimiento impulsado por colaboradores y amigos de Julio, un foro para proseguir con su legado, para reivindicar y mantener viva la llama de su memoria y la hondura de su pensamiento y teoría política. En este caso vamos a colaborar en el foro con pequeñas píldoras, con breves mensajes de personalidades que admiran y aprecian, que valoran la categoría humana, la honradez de un gigante de la política de nuestro tiempo. Además, como vascos, queremos especialmente a Julio Anguita. Sí, le queremos, y le queremos mucho, porque siempre supo leer nuestra realidad, nuestras aspiraciones y reivindicaciones culturales y políticas como pueblo. Siempre supo estar a nuestro lado. En momentos de tanta grisura, incertidumbre, de crisis no solamente sanitaria, se hacen más necesarios que nunca la luz, el referente que representan personas íntegras, comprometidas, inteligentes, como Anguita, activistas que nos devuelvan la confianza en la maltrecha y maltratada política. Estadistas de primera línea que con su ejemplo de vida nos demuestren y nos devuelvan la ilusión y la esperanza de que un mundo mejor es posible, es necesario, si somos capaces de arrimar el hombro y trabajar por el interés común, por el bienestar colectivo, por una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos, no solo para unos cuantos. La clase política, los políticos, más que disfrutar de los privilegios de la poltrona o de la alfombra roja, tienen que ser valientes. ¿Y por qué no? Tienen que ponerle corazón y sensibilidad a la acción social y política. El Endacari Ibarretxe es uno de ellos y destaca de Anguita precisamente eso, que Anguita era una muy buena persona. Estos políticos, gente como Ibarretxe y gente como Anguita, son los imprescindibles, son los que necesitamos. Kaixo, Julio era un buen tipo. No porque fuera un magnífico conversador o porque fuera una persona culta, sino porque quería a la gente. Y en un mundo en el que muy poca gente quiere a la gente, él quería a la gente. No a su gente, a la gente. Julio, agur eta ohore. Nuestro querido Bernardo Achaga, escritor de cuentos, novelas, poesías, ensayos, destaca de Anguita algo que históricamente nos es muy familiar a los vascos y que cada día está más devaluado, desgraciadamente, y que por tanto cobra más importancia: el valor de las maltratadas, también maltratadas palabras, siempre que vayan acompañadas de hechos. Pues sobre Julio Anguita, y para decirlo de una manera, con un lenguaje que quizá a él le hubiese gustado, por sus obras lo hemos conocido, por sus obras lo han conocido en Córdoba, por sus obras lo han conocido en la dirección de Izquierda Unida. Y es importante, creo, subrayar lo de obras, las acciones. Esto es lo importante, sobre todo en esta época. Una época en la que el lenguaje, para decirlo rápidamente, está podrido. Pensad, por ejemplo, cómo se ha podrido una palabra que antaño, ¿no?, era tan bonita como libertad y que tanto significó. Bien, me parece entonces que como ya no se puede confiar en las palabras, hay que mirar las acciones, hay que pensar en las obras. Y para ello lo mejor es fijarse en personas que las han llevado a cabo. Y entre ellas, me parece que una persona de referencia, un político de referencia, es sin duda Julio Anguita. Garbiñe Biurron, una ciudadana vasca que trabaja como jueza y como profesora universitaria. Es un honor y un inmenso placer para mí poder expresar unas ideas brevísimas sobre la persona, sobre la figura política de Julio Anguita.
Realmente creo que es una de las personas, seguramente la persona que más me ha influido políticamente y aquella que ha ido desgranando, lanzando, trabajando y extendiendo aquellas ideas que me parecen más interesantes, no solo para mí, sino porque son las ideas que verdaderamente pueden mover el mundo, pueden mover nuestra sociedad y pueden llegar a cumplir la utopía de los derechos humanos plenos, la utopía de la libertad, de la dignidad y de la igualdad de todas las personas. Julio Anguita, y no se ha dicho otra cosa seguramente durante su vida, pero sobre todo después de su muerte, era una persona extraordinariamente coherente. Esto no está en cuestión. Y tenía la coherencia de la claridad de las ideas, tenía la coherencia de la tranquilidad de saber que hacía lo que entendía que era justo, aunque no siempre fuera lo más cómodo. Y tenía la coherencia de la razón, porque si algo era Julio Anguita era un ser racional, pero con una razón dedicada, destinada en cada minuto, en cada segundo, en cada poro de su piel a trabajar por las personas, a tratar de evitar la injusticia que cualquier persona podía estar sufriendo. Y realmente todo esto ha hecho que Julio Anguita sea para mí el buen comunista, el buen republicano, el que, como digo, o una de las personas que ha sabido llevar la idea del bien común, pero del bien común de verdad, del republicanismo de verdad amplio, abrazador, para cualquier momento de nuestra historia y para cualquier grupo humano. Yo esto es todo lo que tengo que agradecer a Julio Anguita, es muchísimo realmente, y es una fortuna haber podido ser coetánea de él, haber podido escucharle en vivo y en directo y haber compartido algunos espacios con él. Creo que este legado, esta idea, esta manera, sobre todo, son las ideas y la manera de defenderlas y la manera de estar en política, la manera de hacer. Esto es un conjunto que tenemos que tratar no solo de preservar, sino sobre todo también de dar a conocer y de hacer que la gente joven, más joven que yo, se ilusione con ello y le permita realmente buscar y encontrar maneras y espacios por los que transitar en la búsqueda de esos ideales, de esos valores que si siempre han sido necesarios, hoy resultan absolutamente imprescindibles. De verdad, la figura de Julio Anguita, la persona de Julio Anguita, su obra, sus escritos, sus discursos, su razón, su comportamiento, su actitud, sus decisiones políticas, sus dudas, que seguramente las tuvo en momentos trascendentales, como es evidente como ser humano que era. Todo esto creo que es un capital fundamental para el quehacer político y para la lucha humana por el comunismo, por la república, que en definitiva es por los derechos humanos profundos y verdaderos para todas las personas en igualdad, en libertad y en dignidad. Es difícil sustraerse al pensamiento único, a la falta de pluralidad que obstinadamente caracteriza a los medios tradicionales. Arnaldo Otegi ha sido una pieza importantísima en el proceso de paz que hemos vivido recientemente en Euskadi, un protagonista ingrata e injustamente tratado. Él también desea aportar su granito de arena en este homenaje a Julio Anguita, en esta participación en el foro Euskadi. Julio Anguita. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkizuet gonbidapenagatik. Niretzat ohore bat da Julio Anguita foroan parte hartzea, Julio Anguita gogora ekartzea, y por eso yo voy a tratar de ser lo más breve posible en mi intervención, porque creo que hoy lo que toca es que el protagonista sea Julio Anguita y el legado que ha dejado. Desde mi punto de vista, la izquierda en general, la izquierda comunista en particular, la izquierda socialista, necesita recuperar los valores de los que hizo gala Julio Anguita. Para mí Julio Anguita representa los valores sobre los que se puede edificar una sociedad diferente en Euskal Herria, en el Estado y en el mundo. Y esos son valores que tenemos que compartir, que tenemos que consolidar, que tenemos que fortalecer si queremos realmente
que la izquierda vuelva a recuperar el relato del mundo y que la izquierda vuelva a ser útil para los cambios que necesita el mundo de manera radical y de manera urgente. ¿Cuáles son los valores que yo aprecio en Julio Anguita, con el que tuve relación, no una estrecha relación, pero mantuve una relación y mantuve diferencias políticas también con él? Pero para mí los valores que representa Julio Anguita son los valores de la honestidad, del compromiso con los más débiles y de la coherencia en la defensa de sus principios y en su modo de vida. A mí me parece que la izquierda necesita dar ejemplo, y ese ejemplo tiene que significar vivir conforme a los valores que tú defiendes. Y me parece que Julio Anguita, con todos sus defectos y todas sus virtudes, representa exactamente la vida, el compromiso de una persona que vivió conforme a su proyecto, que vivió conforme y de manera coherente con los valores que defendía y que defendió una sociedad más justa y una sociedad diferente. Yo me quedo con los valores de Julio Anguita, me quedo con Julio, me quedo con los valores de todos aquellos militantes socialistas y comunistas que en el mundo y en la historia han sido y que han defendido que los principios, el compromiso, el sacrificio, la coherencia, la organización y vivir conforme a los valores que defiendes son el santo y seña de esa izquierda que tanto necesitamos, nacionalmente en Euskal Herria, en el Estado y en el conjunto del planeta. Otro hombre valiente es Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo, fiscal de carrera, un jurista comprometido con la democracia, con los derechos humanos. Amigo Julio, todos los que te conocíamos recordamos en este acto lo que has significado como ejemplo para la sociedad y sobre todo como actor político de una transición que por lo menos a mí no termina de convencerme. Además, en estos momentos estamos pasando una pandemia que ha puesto al descubierto muchas carencias, mucha insolidaridad y mucha falta de responsabilidad política, valores que tú los tenías absolutamente interiorizados y que los transmitías a todos. Tu ejemplo como alcalde de Córdoba y después como personaje en el Parlamento siempre servirá a los presentes, si quieren, o a las generaciones futuras, pues para saber cómo se deben defender los valores democráticos. Comparto con todos los que estén en este acto todo lo que se diga en elogio de tu persona y siempre estarás en nuestro recuerdo. Baltasar Garzón, abogado, magistrado y autor de La Encrucijada, Ideas y Valores contra la Indiferencia. Queridas amigas y amigos, es un placer participar en este vídeo en homenaje a una gran persona, a un gran político, a Julio Anguita. Probablemente se le recuerda, y desde luego en mi caso es así, por ser una persona coherente que hacía corresponder lo que pensaba con lo que decía y actuaba. Aquella frase célebre de programa, 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 férreo defensor de la democracia, férreo defensor de la transparencia, luchador contra la corrupción, por supuesto, un ejemplo de lo que debe de ser la buena política. A quienes, como yo, valoramos el papel político que desempeñó Julio Anguita, aunque no siempre estuviéramos de acuerdo, ni él conmigo ni yo con él, pero siempre hubo un trato correcto y en la mayoría de los casos, como digo, para mí ha sido un ejemplo a seguir. No nos sorprende que escribiera su último documento en los términos de reivindicar el compromiso de los demócratas para dar respuesta a la crítica situación en que nos ha sumido la pandemia. Hasta que en mayo de 2020 finalmente entregó su vida, ha sido una persona combativa,
peleando siempre por el estado del bienestar, por los más vulnerables. Julio Anguita recordaba las condiciones básicas que deben exigirse: vivienda digna, salud pública, en definitiva, todas aquellas reivindicaciones que están siempre en el ámbito, en el área de la izquierda, pero que a veces se olvidan. La enseñanza de calidad. Él, como nadie, como maestro que había sido y siempre lo reivindicaba como tal, lo tenía muy presente. La educación es algo fundamental para la consolidación democrática. Pensiones suficientes, protección al medio ambiente, ahora que tan sensible es este tema, él ya lo preconizaba desde hace mucho tiempo, y recursos para garantizar la subsistencia de aquellos que menos tienen. Estas premisas son las que hay que anteponer a cualquier otro tipo de consideraciones, del mismo modo que hay que reclamar y trabajar por la igualdad en todos sus aspectos y por la eliminación de la pobreza. Todo ello se traduce en el respeto a los derechos humanos, que debe ser la guía para los que aspiramos a una sociedad más justa, más equitativa y más humana, en definitiva, y en armonía con la naturaleza. Sumidos aún en el hoy, cuando todavía la enfermedad y la incertidumbre económica lastran nuestro presente, echo de menos voces como las de Julio Anguita. No podemos perder de vista el mañana, ese mañana posible, ese mañana esperanzador, ese mañana en el que la felicidad, el derecho a la felicidad sea una realidad, pero ese mañana en que esa igualdad tan lejana hoy día y por la que tanto aspiraba Julio Anguita sea posible. Y para ello debemos activar todos nuestros recursos sociales para no quedar en manos de los que manejan el mundo en función de sus intereses. Si había algo que Julio Anguita tenía muy claro, era la confrontación contra las grandes corporaciones, era el actuar frente a aquellos que anteponen el interés, el lucro, el capitalismo salvaje frente a quienes padecen sus consecuencias cuando son realmente los que construyen un país desde la base. El camino a tomar pasa por aunar esfuerzos y exigir en todas las instancias, desde los barrios hasta la tribuna del Parlamento, esa que tronaba cuando Julio Anguita exigía que se cumplieran los programas y las promesas electorales, que las medidas a tomar pasen por el progresismo humanista. Es algo transversal, es algo fundamental, es por supuesto función de la izquierda, pero también de aquellos otros ámbitos, de los movimientos sociales, de todos aquellos que formamos parte de la sociedad y que por tanto somos corresponsables, que tenemos que aprender de aquellos que nos marcaban la guía, de aquellos que, como Julio Anguita, sin lugar a dudas, si algo le caracterizaba, era ser un progresista y un humanista. Una visión solidaria y un compromiso esencial, definitivo, es lo que hoy día nos exige la sociedad. Tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos. Nos faltan figuras vivas como la de Julio Anguita, pero nos quedan su testimonio, sus enseñanzas, por encima de las discrepancias puntuales, por encima de las guerras internas que tanto han lastrado a la izquierda y a los progresistas, nos queda su palabra. Muchas gracias. Ha sido un placer participar en este evento tan importante en memoria de quien tanto dio por nuestra democracia.
azken dantza hau maitia zurekin. Nahi zinduzke eraman derekin, baina gaurko jedia ezin daike betia. Badakit nik ere bihar dela joaitia. Bego pena hau itzuliren naiz, bai berriz Euskal Herrira. Bego urte hau etorriko naiz, betikoz zure ondora. Azken dantza hau ez da sekulako, zinegina dut, zinegi betiko. Hemen gure lurrean bizi behar dudala, hori ez bada idol jarna dira. Bego pena hau itzuliren naiz, bai berriz Euskal Herrira. Bego urte hau etorriko naiz, betikoz zure ondora. Hay un periodista vasco, Julio Flor, amigo de Anguita, que tuvo la fortuna de conocerle más allá de las meras entrevistas o reportajes. Escribió un libro mano a mano con Anguita contra la ceguera. Vamos a escuchar qué dice Julio Flor de su experiencia acerca de la cotidianidad y los pequeños y entrañables rincones vitales de Anguita. Tuve la alegría de compartir con Julio Anguita una parte de la vida para preparar la escritura conjunta del libro Contra la ceguera, confeccionada con largas grabaciones, búsqueda de documentos, contraste de publicaciones. Fue él quien decidió con generosidad que durante mis estancias en Córdoba me hospedaría en su vivienda. Antes de conocerle, Anguita despertaba en mí la admiración de algunos profesores que tuve en el instituto o en la universidad. Desde la lejanía comencé a verle como una columna de integridad y coherencia, un ser cargado de convicciones profundas.
siempre me recordó la frase del Nobel griego Yorgos Seferis: o la vida significa coraje o deja de ser vida. Fueron 6 las semanas alternas que viví en Córdoba con Julio y su esposa Agustina. Aquel tiempo lo llenamos de largas conversaciones, de entrevistas intensas, pero también de paseos por la ciudad, de encuentros con los amigos, en el vino de las 13 horas, de tertulias con compañeros de militancia, desayunando juntos en una cafetería de la calle donde vivía, comiendo y cenando juntos en el salón de su vivienda. He de decir que durante aquel tiempo, que hoy recuerdo con cariño y nostalgia, donde conjugamos el trabajo conjunto y una vida intensa, Anguita creció más en su humanidad, en su cercanía, descubriendo en él un sentido del humor formidable, un sereno equilibrio, un extenso conocimiento por las fortalezas y debilidades humanas. Por muchas razones, Julio entraría a formar parte en aquellas semanas de mis afectos profundos, también porque vivía como pensaba, porque vivía como hablaba, porque nunca se le fue la fuerza por la boca. Si se enfadaba con alguien, jamás alzaba la voz, bien al contrario, bajaba su tono. La voz alta era únicamente signo de su alegría y su alborozo. Hoy puedo deciros de manera clara que Anguita no tenía 2 caras como el dios Jano. En su vida diaria lo suyo era el estudio, el análisis, el razonamiento. El exalcalde de Córdoba vivía, como hablaba sin duda, contra el pensamiento único reinante, a favor de recobrar el sentido de la historia. Nos decía que el paro es una cárcel, y el paro juvenil una cárcel a perpetuidad, la precariedad laboral una mazmorra más, y la pérdida de horizontes un presidio. Sus palabras dentro y fuera de casa, en la tertulia, los media, la universidad, los liceos republicanos, en la plaza cordobesa de la Corredera, eran siempre una invitación a la lucha y al pensamiento. Quien fuera secretario general del Partido Comunista de España y coordinador general de Izquierda Unida, buscó las pruebas, la claridad argumental, los datos objetivos, sin acatar jamás los designios de los mercados. Su memoria, su legado, es el de los que hicieron del ejercicio de pensar su mejor aportación a su militancia política. Como diría su admirado Federico García Lorca, Anguita nos llenó las manos de rosas y estrellas. Su admirado poeta Antonio Machado dejó escrito en uno de sus sueños poéticos que tenía una colmena en su corazón, donde las doradas abejas iban fabricando en él con las amarguras viejas, blanca cera y dulce miel. La miel de Anguita, abeja en el panal del pensamiento, era la de quien vivía como hablaba, de quien vivía como escribía. Él nos ha transferido cera ardiente y dulce miel para seguir construyendo una sociedad más libre, más justa, en la que nos entreguemos a esa utopía, la utopía de quienes reflexionan, piensan, hablan, luchan, la utopía de quienes viven como hablan. Hay personas que no deberían desaparecer nunca. Rivera destaca la tenacidad, el trabajo a ras de suelo, a ras de ciudadanía. Esos son el eje central de acción del Foro Julio Anguita. Todos vamos a ser guardianes de su legado. Pero vamos a escuchar a Juan Rivera, amigo personal de Anguita, presidente del colectivo Prometeo de Córdoba y uno de los impulsores del Foro Julio Anguita. Gabón, soy Juan Rivera, en la actualidad presidente del colectivo Prometeo de Córdoba y una de las personas impulsoras del Foro Julio Anguita a nivel estatal. Para mí es un placer estar en el acto de presentación del Foro Julio Anguita en Euskadi, máxime si lo hago acompañado de amigos como Jaime Madrazo, como Julio Flor o de personas a las que admiro tanto como Bernardo Achaga. Desgraciadamente, sabéis que hace unos meses nos dejó Julio Anguita, hace 9 meses en concreto, y creo que hoy en día se hace más necesario que nunca mantener su legado, su impronta, que se manifiesta en la coherencia, en la prédica y con el ejemplo y en su idea de crear un contrapoder ciudadano frente al poder real, político y económico que mantiene el sistema. Por tantos años que hemos compartido, pienso que no querría Julio verse convertido en reliquia, tampoco recibir homenajes sin fin que dejasen la conciencia tranquila y los problemas intactos y verse rodeado de puristas que intentasen proclamarse guardianes de un tarro de esencia.
Conociéndolo, pienso que lo que querría Julio sería tender manos para construir puentes, buscar propiciar la unidad de los movimientos sociales, ser capaces de llegar al convencimiento con la argumentación sosegada y mantener lo que él llamaba el discurso profético, que simplemente, como sabéis, consistía en analizar la realidad y proclamar lo que se consideraba verdad, sin importar que en el primer momento no se comprendiese o se tuviese que enfrente a montones de personas, porque no fuera popular. Después el tiempo, como bien sabéis, terminaba convirtiéndolo en algo mucho más aceptado. También tener claro su teoría de las dos orillas, donde tenía meridianamente diáfano que en política se es lo que se hace y nunca lo que se dice. Hace 20 años comenzamos el colectivo y, como he comentado algunas veces, el primer acto público 2 años después, fue intentar hacer una presentación del Plan Ibarretxe en Córdoba. Una presentación en la que tuvimos que enfrentarnos con la extrema derecha, con la derecha extrema, que nos insultaba, que nos boicoteaba, que intentaba agredirnos. Pienso que hoy es un buen augurio que Juan José Ibarretxe esté entre nosotros, porque igual que en aquel momento fuimos capaces de vencer las dificultades que se nos imponían y tirar hacia adelante. Para los que estamos implicados en el foro, consideramos que la acción, el compromiso diario es el mejor homenaje que le podemos hacer a su persona. Y estamos seguros que esa pelea cotidiana, esa pelea por los derechos es lo que debe ser el eje central de nuestra actuación. Cuando las circunstancias de la pandemia los permitan, nos veremos en Córdoba, como sabéis, en el foro En su Memoria, donde convergeremos, donde estaremos debatiendo, discutiendo, abrazándonos, compartiendo tertulia y, en fin, considerando y haciendo realidad su sueño, que el sueño era el conseguir que nuestra sociedad fuese más justa a través del combate. Allí viene Durruti con una carta en la mano, donde pone la miseria de este pueblo soberano. Por allí viene Durruti con un libro en el morral, donde apunta los millones que ha robado el capital. Por allí viene Durruti con 14 compañeros y le dice a los patronos lo que quieren los obreros. Por allí viene Durruti con un pliego de papel a decirle a los soldados que se salgan del cuartel. Por allí viene Durruti sin carroza y sin dinero, saludando a todo el mundo, campesino y jornalero. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley a decirle a los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Por allí viene Durruti con las tablas de la ley a decirle a los obreros que no hay patria, Dios ni rey. Javier Madrazo, promotor del Julio Anguita Foroa. Posa handia da parte hartzea Julio Anguita Foroaren aurkezpenean. Reconozco que sigo conmocionado por la pérdida repentina de Julio Anguita. Es la persona que más me ha marcado en mi larga trayectoria política. Me siento un auténtico privilegiado por haber crecido y madurado en mi compromiso militante de la mano de uno de los grandes, de los muy grandes. Me sedujeron de Julio muchas cosas. Su rigor intelectual. Leía, estudiaba, analizaba y fundamentaba lo que decía. Su austeridad y su honestidad. Huía de saraos, de la parafernalia que muchas veces rodea a la política. Vivía en la vivienda de siempre, en el barrio de siempre. Su radicalidad y su mesura. Era un revolucionario sin estridencias, sin insultos, sin salidas de tono, siempre educado y correcto,
eso sí, sin concesiones a la galería. Su valentía, su coherencia y su lealtad, siempre dispuesto a defender sus posiciones a pesar de nadar contracorriente. Muchas veces le llamaron loco y visionario, pero el tiempo le ha dado la razón en todas y cada una de sus análisis, propuestas y predicciones. En Euskadi sabemos mucho de esto. Cuando hicimos apuestas valientes en favor de la paz, él fue el primero en defenderlas. Cuando muchos de dentro se arrugaban y les temblaban las piernas ante esas campañas de intoxicación, de descalificación y de linchamiento de los poderes fácticos. Horregatik Julio eskerrik asko, bihotz, bihotxez. Caminamos muchos años juntos, siempre en la misma trinchera. Tuvimos alegrías, pero también compartimos tristezas y sufrimientos. Ello forjó una profunda amistad de la que me siento muy honrado y muy afortunado. Fuimos juntos a San Mamés, compartíamos la afición por el Athletic. Se sabía de memoria las alineaciones de los años 60 y de los años 70. Compartimos el gusto por el bacalao al pil-pil. Para comer, Julio, ¿qué quieres? Bacalao al pil-pil. Y para cenar, bacalao al pil-pil. No olvidaré nunca la estancia en Córdoba de la mano de Julio y Agustina. Un privilegio poder visitar la mezquita y la ciudad de Córdoba de la mano de dos anfitriones de lujo, dos amigos de verdad. Pero lo que nos trae hoy aquí es la presentación del Foro Julio Anguita. La necesidad de preservar su legado, su vida, su obra, su pensamiento no han muerto, siguen muy vivos. Inspiran las luchas del hoy para construir esa sociedad del mañana con la que él soñaba. Por eso un grupo de promotores hemos puesto en marcha esta iniciativa ciudadana. Lo tenemos fácil. Como si previera el final, dejó su testamento político en el manifiesto El hoy y el mañana, razones para el compromiso, que elaboró con mucho mimo y con mucho detalle y que presentó públicamente unos días antes del triste desenlace. Es un manifiesto de una clarividencia impresionante. Dibuja una auténtica hoja de ruta y un auténtico programa político. Nos invita a salir de la pasividad y de la indiferencia. Nos dice que la política no es cosa solo de políticos, sino de toda la sociedad. Nos invita a ser protagonistas de nuestro presente y de nuestro futuro. Nos invita a construir una sociedad civil fuerte y organizada. Nos invita a crear un contrapoder desde abajo que confronte con el gobierno cuando éste se aleje de la justicia social. Nos dice Julio Anguita que nos enfrentamos a una de las situaciones más graves de nuestra historia, a una profunda crisis sistémica, a un cambio climático fruto de un modelo de civilización insostenible y depredador que la crisis sanitaria derivada de la pandemia ha ido agudizando. Por tanto, es urgente dar respuesta al incremento del paro, la precariedad y la exclusión social. Es urgente dar respuesta a la atención a la dependencia, al derecho a la vivienda y a unas pensiones dignas. La tarea es apasionante. Está en juego nuestro futuro y el de las generaciones venideras. Pongámonos manos a la obra. Te invito a suscribir el manifiesto y a formar parte del Foro Julio Anguita. El testimonio de distintos ciudadanos, promotores del Julio Anguita Foro A, animándonos a tomar parte en el foro, a participar en el foro, con ilusión y con ganas. Vivo en Portugalete, Vizcaya, soy técnico en calidad industrial en la rama metalúrgica. He sido durante más de 20 años miembro del comité de empresa y delegado sindical. En estos momentos formo parte del grupo promotor del Foro Julio Anguita. Nace con la ilusión y la esperanza de recuperar el legado del maestro Julio, que consiste básicamente en la honradez política, en la dignidad política. Estamos abiertos a todas las sensibilidades, estamos abiertos a todos los que queráis uniros a nosotros. Especialmente este llamamiento se lo hacemos desde el Foro Julio Anguita a los jóvenes. Estos jóvenes tienen que enarbolar de alguna manera el legado y entre todos estemos combatiendo y luchando por un mundo mejor. Compañeras, compañeros, salud. Soy a lo largo de mi vida un apasionado en ensalzar a las personas públicas, pero con Julio Anguita la verdad es que he conseguido traspasar mi escepticismo hacia esas personas que hablan mucho, que dicen cosas que a todos nos gusta oír, pero cuando rascas te encuentras un vacío y te encuentras además la decepción de que parece que no hay líderes capaces de levantar las banderas que todos deseamos alcanzar. Mi invitación a participar en el Foro Julio Anguita Foro A
La dirijo a dos tipos de personas. En primer lugar, a las personas que habéis conocido la trayectoria de Julio Anguita y las banderas que ha levantado a lo largo de sus años de trabajo político, de trabajo social. Son banderas que vemos que todavía siguen vivas y más aún cuando están siendo recortados derechos y libertades fundamentales por las que siempre hemos luchado. La segunda grupo de personas a la que me dirijo es aquellas personas que no lo habéis conocido, especialmente a los jóvenes, ¿no? Y os pido una cosa, conocerlo porque desde vuestra libertad de pensamiento, desde la visión que cada uno tenga de la vida, del presente, del futuro, vais a poder encontrar lo que se viene a denominar y a sintetizar como un líder. Aquellas personas que están dotadas de una serie de cualidades que le han hecho una persona singular. Y os lo digo yo, que soy una persona que ha tenido muy pocos ídolos a lo largo de su vida. Gracias. ¿Por qué las personas jóvenes debemos de seguir y continuar con el legado de Julio Anguita? Julio Anguita fue una de las personas que hizo la mejor de las políticas, la política de calidad. Yo a vosotros y a vosotras os invito a que busquéis un poco de información y veréis la calidad humana que tenía Julio. Una persona que no se olvidaba de nadie y sobre todo no buscaba la gresca política, buscaba siempre el diálogo. Eso es lo que yo creo, es la clave, la pieza fundamental para las personas jóvenes. Hoy día que nos gusta la claridad, Julio Anguita era claro, no buscaba el enfrentamiento, solo buscaba la solución. Me gustaría invitaros a participar en Foro Euskadi y Julio Anguita, porque dejó una esencia muy bonita y creo que nosotros debemos de continuar con ella. Eskerrik asko. Hoy más que nunca se muestra como necesario recoger su legado y sobre todo su talante, su actitud. Julio Anguita era primero un hombre honesto y como político esto pues empieza a ser poco frecuente y como tal hombre honesto además intentó llevar a cabo su proyecto de justicia social con todos y para ello no dudaba en dialogar y en buscar frentes comunes, gentes de diferentes opiniones, etc. Y su vida consistió en eso, un diálogo y un buscar acuerdos para realizar un programa político, desde los partidos, desde las instituciones y desde el mundo de la sociedad. Necesitamos hoy más que nunca esta cercanía de la política hacia los ciudadanos, cada vez más, digamos, alejados y descontentos con unos partidos que se miran demasiado a sí mismos, se preocupan de sus liderazgos en vez de servir, que es para lo que se les ha votado. Te animo pues a participar en el Foro Julio Anguita como lugar de encuentro de diferentes con un proyecto común que se base en su legado, en su memoria. Anguita pues transmitió una serie de valores muy importantes para mí. Destacaría son la honestidad, transparencia, solidaridad. A ver si entre todos podemos mantener ese legado que él nos dejó. Él supo llevarlas a la gente, él supo transmitirlas. Y una idea que a mí se me quedó siempre, en política se está para servir, no para servirte de la política, para aprovecharte, sino que tienes que estar al servicio del pueblo. Estoy aquí para animaros a que participéis del Foro Euskadi, Foro Anguita, para poder mantener vivo el legado que él nos dejó. Eskerrik asko. Busquemos y encontremos y realicemos el hoy para que encontremos el camino del mañana. Os animo, suscribiros y nos veremos en el Foro Anguita. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo,
otro gallo cantaría. Ay, 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 si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, 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 qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, 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 si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, 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 qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ay, 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 si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, 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 qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Desde Euskadi, con respeto y admiración, ahora y siempre con Julio Anguita, con sus amigos, con sus colaboradores, con los que cuidan y miman su legado como una luz para el futuro de nuestra sociedad. Julio Anguita, uno de los grandes e imprescindibles de espíritu, obra y corazón. Julio, zurekin bat gatoz, zurekin beti eta edonora. Izango zen, ez zuen alde egingo. Egoak ebaki banizkion, neuria izango zen, ez zuen alde egingo. Baina no era
Gitani.